Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda una vez más Gerson Anaya, contento de poder estar aquí grabando y compartiendo con ustedes estos estudios. Cada semana parece que Dios nos está hablando personalmente a cada uno de nosotros, y esta semana no va a ser diferente, ¿verdad? Hemos venido estudiando, hemos venido conociendo. Agradecemos al Señor porque permite que todo esto suceda para nuestra preparación. Bueno, antes de poder orar, yo quiero pedirles que por favor traigan su Biblia, que traigan su lección, ¿verdad? Si la tienen por ahí, algo donde apuntar, para que puedan ustedes también tener, sacar una conclusión bíblica de todo lo que estamos estudiando. Y así todos juntos podemos crecer en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesús. Quiero pedirles, ¿verdad?, que sigan orando en esta oración que haré para invitar al Espíritu Santo a que nos guíe. Quiero incluir peticiones que se me han hecho especialmente. Y si usted desea que oremos en este programa por algo que usted tenga, ¿verdad?, alguna preocupación por algún enfermo, por alguna situación, podemos hacerlo con mucho gusto. Será un privilegio poder orar por cada una de esas cosas. No perdamos más tiempo, entonces vamos a poder orar, y acompáñenme reverentemente, así como estamos. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme también en esta oración. Señor, una vez más queremos agradecerle porque el solo hecho, Señor, de tener la vida es un milagro. Y es por eso que antes de poder compartir este estudio, queremos invitarlo, Señor, a que usted sea el que nos dirija, que usted sea el que nos abra el entendimiento, y que sea usted, Señor, el que nos convenza de cada enseñanza y que nos ayude a poder retener, a poder abrazar y poder también, Señor, practicar lo que aprendemos cada semana. Quiero incluir en esta oración una oración especial, ¿verdad?, por el pastor Robert Emil Cabrera, quien está pasando por una situación difícil para él y toda su familia. Pedimos, ¿verdad?, que sea el Espíritu de Dios que lo acompañe, que sea Él el que lo consuele, y que pueda sobrepasar este crisol, uno de tantos crisoles que tal vez cada uno de nosotros tendremos que pasar si el Señor Jesús no regresa mucho antes. También quiero seguir poniendo en oración a 4 varones. Sus nombres son Carlos, Iván, Javier y Arnaldo Jr., para que usted, Señor, les toque allí donde se encuentren, que usted los alcance, y que sea el Espíritu Santo el que les convenza de pecado y los traiga también al arrepentimiento, para un beneficio eterno para cada uno de ellos. Bueno, Señor, quédese con nosotros, se lo rogamos con humildad y con respeto, para que sea nuestro Maestro principal, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, bueno, amigos, como saben, todo este trimestre empezamos a estudiar el título, ¿verdad?, de todos estos 3 meses será En el crisol con Cristo. Ya hemos estudiado los crisoles, ¿verdad? Hemos estudiado sobre las pruebas, pero ahora el tema de esta semana es ver el rostro del orfebre. Ver el rostro del orfebre. Y como cada semana, ahí viene este versículo, que es el versículo
es el de memoria, es el que nos ayuda a memorizar la escritura, pero también nos da la base para poder estudiar cada semana. En este versículo se encuentra la base de todo lo que vamos a estar aprendiendo. Así que búsquelo en su Biblia, allí, 2 Corintios, capítulo 3 y versículo 18. Leamos todos juntos. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3, 18. En la introducción de este estudio aparece Amy Carmichael, que llevó a un grupo de niños a un orfebre tradicional en la India. En medio de un fuego de carbón había allí una teja curva. En la teja había una mezcla de sal, tamarindo y polvo de ladrillo incrustado. En esta mezcla también había oro. Y a medida que el fuego devoraba la mezcla, el oro se volvía más puro. El orfebre sacaba el oro con unas tenazas y si no era lo suficientemente puro, lo volvía a tomar con las tenazas y lo volvía a poner en el fuego. Pero cada vez que reponía el oro en el fuego, le aumentaba el calor. El grupo le preguntó a este hombre, ¿cómo sabe que el oro está purificado? A lo cual él respondió, yo sé que está purificado cuando puedo ver mi rostro reflejado en él. Dios está tratando de purificarnos, de refinarnos como al oro, de transformarnos a su imagen. Ese es un objetivo asombroso, y más asombroso aún es que solo cuando pasamos por los crisoles de la vida se desarrolla en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Esta semana daremos un vistazo. ¿Qué papel tiene el sufrimiento en el proceso de purificación? ¿Cómo entendemos todo lo que está pasando en el contexto del gran conflicto? Pues recordemos que toda nuestra vida, toda nuestra existencia aquí en este mundo, durante estemos acá, hay un gran conflicto cósmico y es entre el bien y el mal. Así que nos ayudará a entender cómo Dios está refinándonos aún, ¿verdad? Utilizando a veces los crisoles. Vamos a pasar rápidamente entonces allí a el día domingo. Y en el día domingo el título es A su imagen. A su imagen. Y para ir entendiendo esto vamos a entrar en contexto y vamos a leer, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo es que Dios quiere tenernos o hacernos a su imagen? Romanos 8:29 dice de la siguiente manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando nosotros leemos la Escritura en el libro de Génesis, en el principio, en el capítulo 1 y el versículo 27, dice que Dios nos hizo a su imagen. Pero el pecado corrompió esa imagen. Con la caída del hombre se corrompió esa imagen. Ahora, ¿en qué aspecto vemos esta desfiguración de la imagen de Dios en la humanidad? Por supuesto que es obvio, ¿verdad? El pecado nos corrompió a todos. Sin embargo, a pesar de eso, Dios desea restaurarnos a lo que deberíamos de haber sido originalmente. Aquí es donde encaja nuestro versículo de hoy, porque revela el plan de Dios de que quienes someten su vida al Espíritu Santo sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es lo que acabamos de leer ahí en Romanos 8:29. Pero hay otra dimensión. La misma imagen de Dios debe reproducirse en la humanidad, porque el honor de Dios, el honor de Cristo, el honor de Dios Espíritu Santo está comprometido en la perfección del carácter de su pueblo. Y nosotros como cristianos nunca
debemos olvidar que estamos en medio de un drama cósmico. En el gran conflicto entre Cristo y Satanás se desarrolla a nuestro alrededor. La batalla toma muchas formas y se manifiesta de diversas maneras. Y aunque hay muchas cosas ocultas, podemos entender que como seguidores de Cristo, nosotros tenemos un rol que desempeñar en este drama. Y podemos honrar a Cristo con nuestra vida. Imagínate estar en el campo de un estadio enorme, sentados en las gradas a un lado de ese estadio están los seres celestiales leales a Dios. Y del otro lado del estadio están los seres que han caído con Lucifer. Ahora preguntémonos de una manera figurativa, si nuestra vida durante las últimas 24 horas se jugara en ese estadio, en esa cancha de fútbol, ¿qué equipo tendría más que festejar? ¿El equipo de Dios o el equipo del enemigo? Cuando nos hacemos esta respuesta y reflejemos en las últimas 24 horas de nuestra vida, ¿qué nos dice esa respuesta sobre nosotros? O sea, ¿qué cambios tal vez tendríamos que realizar para poder darle una alegría al lado del estadio en donde están los ángeles y los seres no caídos? Esto es muy importante de ponerse a pensar. Porque muchas veces se nos olvida a quién representamos. Y muchas veces pasamos por alto lo que está en juego. Vamos entonces a continuar. Y para eso vamos a seguir el día lunes. Y el día lunes el título es Fe en medio del fuego refinador. Fe en medio del fuego refinador. Una cosa es estar en una batalla y otra cosa muy distinta es ni siquiera ver las fuerzas desplegadas en esa batalla. O sea, en cierto sentido, esto es lo que estamos nosotros enfrentamos todos los días como cristianos. Sabemos que las fuerzas están allí, podemos sentirlos en nuestra vida y no obstante, tenemos que seguir adelante por fe, confiando en el invisible. Nosotros tenemos que confiar en el invisible. ¿Por qué? Porque es nuestra única esperanza. Para entender algo de lo que estamos hablando hoy en día, vamos a leer una parte del libro de Job, el capítulo 23. Búsquenlo en su Biblia y lean conmigo a partir del versículo 2 al versículo 10 del libro de Job, capítulo 23. Miren lo que dice. Mi queja sigue siendo amarga. Gimo bajo el peso de su mano. Ah, si supiera yo dónde encontrar a Dios. Si supiera llegar a donde Él habita. Ante Él expondría mi caso. Llenaría mi boca de argumentos. Podría conocer su respuesta y trataría de entenderla. ¿Disputaría Él conmigo con todo su poder? Claro que no. Ni me acusaría. Ante el cualquier hombre recto podría presentar su caso, y yo sería absuelto para siempre delante de mi juez. Si me dirijo hacia el oeste, no está allí, y me encamino al este, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no lo alcanzo a percibirlo. En el cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Y yo quiero hacer una pausa aquí para volver a leer este versículo 10 del capítulo 23 de Job. Porque dice, Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Recordemos que Job está en medio de un sufrimiento. Y un sufrimiento está pasando por un crisol. Un crisol por ser fiel a Dios, por ser un hombre recto, por ser un hombre apartado del mal, por ser un hombre temeroso de Dios.
por seguir los mandatos de Dios. Y Job se está preguntando en este argumento: hey, ¿dónde está Dios? Si lo encuentro, le voy a poner mi caso. Él está haciendo, ¿verdad?, un tipo de queja, un tipo de argumento, pero no lo está haciendo en una forma de reclamo a Dios, sino que está dando un ejemplo de que todo lo que está sucediendo, y aunque él no puede ver en este momento, él no puede tal vez discernir que Dios está permitiendo esto, él no sabe en realidad todo lo que está sucediendo, pero hay algo de lo que sí él está consciente, que si esta prueba viene de Dios, él va a salir como oro refinado. Porque la esencia, aquí podemos ver la esencia de la lucha de Job, es que él no ve. O sea, él no puede mirar, no puede tal vez ni siquiera comprender por qué le está sucediendo esto. Pero al mismo tiempo, Job acepta por fe, a pesar de todas estas pruebas, aún en medio de sus terribles pruebas, Job continúa confiando en Dios. A pesar de todo, Job estaba decidido a resistir. Y una de las cosas que le dio perseverancia era el que él iba a salir refinado como oro. No una medalla de oro, sino más bien, al contemplar el futuro, se dio cuenta de que si se aferraba a Dios, él saldría mejor, saldría como el oro. No se nos dice cuánto sabía Job de lo que sucedía detrás de la escena, pero sin importar cuánto le era oculto, de todos modos, Job soportó el fuego refinador. La pregunta es que muchas veces, ¿verdad?, humanamente le tememos al fuego. Nos preocupa el calor que generan las circunstancias. Quizás como en el caso de Job, el calor de Dios parece inexplicable. Puede ser la dificultad, ¿verdad?, de adaptarse a un trabajo, o tal vez un lugar donde te moviste nuevo, o una relación, o una situación, o una enfermedad, o una mala noticia. Podía ser que sobrevivir al maltrato, e incluso, ¿verdad?, dentro de un núcleo familiar. Podía ser por una enfermedad o una pérdida económica. Pero por más que resulte difícil de entender, Dios puede usar estas pruebas para refinarnos y purificarnos, y para que su imagen resalte en nuestro carácter. Demostrar que era oro parecía ser un incentivo para Job, algo en lo que concentrarse, en lo que le ayudó a superar aún estas dificultades, todos estos problemas. El poderoso, ¿verdad?, testimonio de Job, de su carácter, que aún en medio de todo el dolor, que aún en medio de todo el sufrimiento, él pudo sentir en vida propia la realidad del proceso de purificación. Porque además, por más que no entendiera, él sabía que estas pruebas lo perfeccionarían. Ahora, según nuestra experiencia, ¿cómo nos pueden refinar las pruebas? ¿De qué otro modo podríamos refinarlos, aparte de las pruebas y los crisoles que van a venir en nuestra vida? Una de las razones claves por la que Job pudo sobrepasar todas estas pruebas se dan al principio. Ustedes pueden regresar al libro de Job, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y pueden leer todo el capítulo 1 para que ustedes vean que antes de llegar a estas pruebas, antes de pasar por todo esto, Job ya tenía una relación genuina con Dios. Y cuando vinieron estas pruebas, ese ingrediente vital de relación con Dios fue lo que
no hizo que Job se quemara en este crisol, sino que se refinara en este crisol. Y creo que es algo de lo que nosotros tenemos que tomar nota. Tenemos que tener esa relación con Dios antes de llegar a las pruebas, para así en las pruebas nosotros poder ser refinados, al igual que este hombre. Vamos a pasar, darle vuelta a su página, día martes. Y el día martes el título es Las últimas palabras de Jesús. Jesús estaba en Jerusalén a punto de morir. Según el Evangelio de Mateo, Jesús dedicaba la última hora de enseñanza antes de la Pascua a narrar parábolas. Y se las narraba a sus discípulos, incluida las de las 10 vírgenes, las ovejas y los cabritos. Estas historias se relacionan con la forma en que debemos vivir mientras esperamos la venida de Jesús. Por lo tanto, nunca han sido tan relevantes como en la actualidad. Desde las señales del pronto regreso de Jesús están por todas partes. Podemos mirar a nuestro alrededor, podemos mirar alrededor del mundo, que todo indica, todo está apuntando al pronto regreso del Señor Jesús. Y vamos entonces a poder nosotros mirar, ¿verdad?, esta parábola de las 10 vírgenes, que se encuentra en Mateo 25, capítulo 1 al 12. Muchos de los comentaristas señalan que en esta parábola el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, pero también se hace referencia a que este aceite es un símbolo del carácter, que es algo que nadie puede adquirir por nosotros. Vamos entonces a poder leer esta parábola todos juntos. Así podemos entrar en el contexto y podemos sacar la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Versículo 1, a partir del versículo 1 ahí de Mateo. Vamos a leer entonces. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes le respondieron diciendo: para que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vuestras propias lámparas. Pero mientras ellas iban a comprar vino al esposo, pero mientras ellas iban a comprar el aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es una tremenda enseñanza. Ahora, miremos el contexto y también miremos el tiempo en lo que el Señor Jesús da esta parábola. Es de las últimas enseñanzas, como dando las últimas advertencias, las últimas instrucciones de qué tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo cambia el significado de esta historia? Dependiendo si la vemos, ¿verdad?, del punto de ver el aceite como un símbolo del Espíritu Santo o como la posesión, ¿verdad?, de un carácter. ¿Qué implicaciones tiene esta historia para nosotros? Si el aceite representa al Espíritu Santo, que por ende, al tener el Espíritu Santo, nos lleva a tener un carácter semejante al de Cristo.
Ahora, que nadie siga el ejemplo de las vírgenes necias y piense que será seguro esperar hasta que venga la crisis antes de obtener una preparación de carácter para estar firmes en ese tiempo. Porque entonces será demasiado tarde buscar la justicia de Cristo. Cuando se llame a los invitados para examinarlos, hoy es el momento de revestirnos de la justicia de Cristo, de ponernos el traje de boda que nos va a habilitar para entrar en la cena de las bodas del Cordero. En la parábola, las vírgenes necias aparecen pidiendo aceite sin que lo consigan. Se les acabe el aceite, se les van a apagar sus lámparas y ellas piden. Esto es un símbolo de los que no se han preparado, desarrollando un carácter para permanecer en el tiempo de crisis. Es como si fuéramos, ¿verdad?, a nuestros vecinos y le dijéramos por ahí a nuestro vecino, vecino, ¿me puede dar un poco de su carácter? Porque si no me da, me voy a perder. Por las que fueron sabias, no pudieron compartir su aceite con las lámparas vacilantes de las vírgenes necias. Es que en esta enseñanza, en este contexto, podemos ver que el carácter no es transferible. No puede comprarse ni venderse. No puede ordenarse como lo hacemos muchas veces con muchas cosas que las ordenamos en línea o las ordenamos desde el auto o podemos ir a una tienda local y comprarlos. El carácter no puede transferirse, no puede comprarse, ni tampoco puede venderse. El carácter debe adquirirse. El Señor ha dado a cada uno la oportunidad de obtener el carácter recto mediante las horas de prueba. Porque el día viene y está cercano cuando cada fase del carácter se revelará por medio de tentaciones especiales. Y los que permanezcan fieles a los principios, que ejerzan la fe hasta el fin, serán los que han y los que habrán permanecido fieles bajo las pruebas durante el tiempo de gracia. Y que estos habrán formado el carácter a la semejanza de Cristo. Es por eso que nuestra vida, y en este momento, en este tiempo de gracia que estamos viviendo, no lo podemos tomar a la ligera. Porque cuando el novio regresa, si ustedes pueden ver, él regresa inmediatamente y los que estaban preparados entraron. Y los demás que en ese momento fueron a quererse preparar para entrar, cuando vinieron y tocaron, no se les abrió. No se les abrió. Es ahora, cuando estamos en este proceso, cuando estamos en este tiempo de gracia, en donde tenemos que formar nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Solamente los que cultivan una estrecha relación con Cristo, mediante oración, estudio, su sabiduría y la gracia de Cristo, llegará hasta ellos. Ellos son los participantes de la naturaleza divina. Pero ningún ser humano puede darle a otro devoción del corazón o nobles cualidades de la mente y suplir sus deficiencias con poder moral. Es por eso que es importante, amigos hermanos. Y yo quiero que ustedes miren este contexto, en qué momentos estamos recibiendo estas enseñanzas. Porque por allí se anda ahora con un evangelio diluido, con un evangelio mezclado con ciertas enseñanzas, en donde se puede mezclar lo moral con lo inmoral, la luz con las tinieblas, lo bueno con lo malo, y no importa, la gracia de Dios te cubre. Esa es una gran mentira de Satanás. Y Satanás quiere mantener a muchas gentes engañadas de esa manera.
haciéndoles creer que pueden vivir doble vida, haciéndoles creer que pueden tener un pie adentro de la gracia de Dios y adentro del mundo, el otro pie en el mundo, y que no importa, que Dios al final, su amor y su gracia te salvará. Pero si leemos, y yo quiero, les insto a ustedes que vuelvan, retrocedan, lean esta parábola y vean cómo no hay segundas oportunidades. El que no se preparó no va a poder entrar. No ignoremos eso, porque nadie tiene que ignorar que el día de preparación es hoy. Que no se oiga el anuncio: aquí viene el esposo, salid a recibirle, y que nos encuentre como las vírgenes necias, sin aceite en nuestras lámparas, sin nuestra preparación. Aquí mismo se daba la parábola de las ovejas y los cabritos, ahí mismo en Mateo 25, capítulo 25, el 31 en adelante, al 46. Aquí miramos los criterios que se utilizan para separar las ovejas de los cabritos. Fijémonos cómo el rey separa las ovejas de los cabritos según sus obras, según la manera como se han conducido, según su manera de actuar, según su carácter. Recuérdense que el diccionario define el carácter como la forma en que nosotros obramos o hacemos. Y es por eso que aquí en la otra parábola que se da a estos cabritos, ¿verdad?, donde se ponen los cabritos a la derecha y un grupo, de ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, y se da, el Señor explica a grandes rasgos. Usted léalo, por tiempo no lo vamos a leer, pero usted léalo. Y aquí claramente da de que si somos salvos, tenemos que dar obras buenas, tenemos que dar frutos buenos. Nosotros no somos salvos únicamente para ser seres inútiles, seres que no dan un fruto. Yo creo que Jesús en muchas ocasiones, en más de una ocasión, ha dejado bien claro. ¿Se recuerdan la otra parábola? La otra historia que contó el Señor, en donde se da la parábola de esta higuera que era frondosa, que se miraba aparentemente que tenía frutos, y Jesús con hambre fue y metió la mano, y cuando miró que no había nada, ¿qué hizo? La maldijo, se secó. Y una planta seca, ¿para qué sirve? Únicamente para tirarlo al fuego. Aquí Jesús no está inculcando salvación por obras. No nos equivoquemos. Aquí Jesús lo que está diciendo, que para nosotros es importante el desarrollo del carácter en el plan de la salvación. Y que como los que verdaderamente somos salvos en Cristo, tenemos que reflejar ese carácter de salvación en nuestra vida. Se dice que el verdadero carácter de una persona es en la oscuridad o es en la soledad. Ahora la pregunta que venía allí: ¿qué tipo de persona somos cuando nadie nos mira? Cuando estamos solos. O sea, ¿qué carácter está mirando? No la humanidad, pero ¿qué carácter miran los seres desde el cielo? Los ángeles no caídos. Porque recuérdense que nuestra vida es un espectáculo. Porque el propósito de nuestra vida, que cuando Cristo llega, es que reflejemos al Hijo en todas nuestras acciones, en todo lo que hacemos. Y deberíamos de preguntarnos, si no estamos reflejando al Hijo, ¿qué cambios necesitamos hacer en nuestra vida? ¿Qué cambios nosotros necesitamos hacer en nuestra vida? Porque el tiempo se está terminando. La gracia se está terminando. Vamos entonces a pasar ahí el día miércoles.
Y en el día miércoles el título es obvio, ¿verdad? Los entendidos. Ayer analizamos en la lección que le pertenecía al día, porque recuerden, estas lecciones se estudian día por día. Analizamos la importancia del carácter para quienes esperan la segunda venida. Es que Dios espera encontrar personas preparadas, personas con un carácter refinado por su gracia, refinado por el Espíritu Santo. Y hoy veremos más específicamente la importancia del carácter para quienes estarán en vida en la segunda venida de Jesús. Porque acuérdense que hay un grupo que si el Señor no ha regresado y descansamos, estaremos en ese grupo que descansaremos en Jesús. Pero habrá otro grupo que posiblemente, ¿verdad? Estén preparados. Esto es la esperanza, y ese es por eso hacemos estos estudios, para que todos nos preparemos por si nos toca estar en vida, para que estemos preparados. Y ese grupo que está en vida también tendrá que mostrar un carácter, tendrá que reflejar a Cristo. Porque la Escritura dice que cuando Jesús venga, ¿verdad?, con trompeta de arcángel, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos, dice que le seguiremos a Él, los vivos en Cristo. Bueno, vamos a leer entonces para entrar en el contexto. Recuérdense que toda la Biblia y todos los estudios tenemos que agarrar el contexto para sacar la enseñanza apropiada y no basarnos en un yo pienso, sino en el contexto que tiene la lectura. Vamos a buscar allí el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 al 10. Vamos entonces a poder nosotros leer rápidamente, ¿verdad?, en ese contexto. Dice el versículo 1 del libro capítulo 12 de Daniel. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y yo oí al varón vestido de lino, estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos se entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere
y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ya que hemos leído, ¿cuál es el contexto? ¿A qué época de la historia de la tierra está haciendo referencia? Y es por eso que es muy importante, ¿verdad? Yo he platicado con personas, e incluso he platicado con mi hermano mayor, ¿verdad? El cual le envío un saludo, cual está estudiando la escritura, y le he explicado de la importancia de saber el contexto, porque el contexto, si ustedes miran aquí este contexto, nos está explicando por sí mismo de qué época de la historia de esta tierra está haciendo de referencia. Y claramente nosotros podemos ver que el contexto es el tiempo del fin. Más aún, ¿qué podemos entrever en estos versículos sobre el carácter del pueblo de Dios en esta época? ¿Qué características se le atribuyen en contraste con los impíos? Porque aquí nosotros podemos ver claramente que a Daniel se le dice que justo antes de la venida de Jesús habrá un tiempo de angustia como nunca lo había habido en la historia. En Daniel 3 al 10 se nos da una descripción de los justos y de los impíos durante este tiempo. Fijémonos que los malvados procederán impíamente de acuerdo con el versículo 10 y en contraste con los justos que según el versículo 3 resplandecerán. Pero tal vez porque han sido limpios y emblanquecidos y purificados según Daniel, ¿verdad? Durante este tiempo de angustia, ¿cuál fue, verdad? Nunca antes conocido, que hubo gente que nadie pudo ver este tiempo de angustia. Nadie lo ha experimentado. Este es algo nuevo. Este es algo que se está viviendo como nunca antes se había experimentado. Yo quiero hacer una pausita aquí para poder hacer un comentario que ustedes entren en conciencia de este tiempo del fin. Ustedes miren alrededor. Siempre han habido guerras, siempre han habido catástrofes, siempre han habido enfermedades, siempre han habido cosas de las que se están mirando hoy en día. Pero nunca se habían visto en la magnitud como se están viviendo hoy. Imagínense en media pandemia, en donde tal vez la preocupación debería de ser, ¿verdad? Mantenernos saludables, mantenerlos tal vez aislados. No, en medio de esta pandemia se están llevando guerras militares. Están llevándose eventos como hambrunas en muchos lugares. La falta de alimentos se viene anunciando. Y ahora, con esta sequía que hay en todo el mundo, porque siempre hemos escuchado de sequías como en África, ¿verdad? En Egipto. Pero ahora las sequías es una sequía mundial. Lagos evaporándose en ciertos lugares de México. Aquí en Estados Unidos las reservas de agua se están consumiendo. En Europa, por el calor y las sequías, incendios. O sea, miren este contexto. ¿Ustedes creen que estamos entrando en el tiempo del fin? Es por eso que aquí dice que los entendidos, ¿verdad? Los que entendieron, se dieron cuenta. No los agarró nada, ninguna de estas cosas desapercibido. Pero en contraste, los impíos no entienden. Pero los justos sí son entendidos. ¿Pero entender qué? Entender tal vez una materia como las ciencias o las matemáticas o la crítica. No.
El libro de Proverbios dice en el capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y quizás, ¿verdad?, en este contexto los entendidos sean sabios porque conocen estos acontecimientos finales, porque los pueden encontrar en la Escritura. El tiempo de angustia, a medida que se desarrolla, no los toma por sorpresa. ¿Por qué no los toma por sorpresa? Por el estudio de la palabra. Saben qué es lo que ya viene. Y lo más importante es que entienden lo suficiente como para permitir que este tiempo de angustia, en vez de afligirnos, en vez de causarnos caos, nos purifique y nos refine. Los impíos, por otro lado, ellos simplemente se vuelven más obstinados en su rebelión y así continúan en su maldad. Si ustedes se han dado cuenta, como ya les dije, esta pandemia no ha detenido nada de la maldad del hombre. En los impíos no ha hecho ninguna diferencia. Nomás hizo un impacto emocional tempranamente, donde se miraban los miles de personas muriendo por el COVID. Pero muchos de los impíos simplemente un evento más y continuaron buscando y corriendo hacia el mal. No volvieron su corazón hacia Dios. Continúan en su maldad. Continúan obstinados en rebelión. Han aumentado los tiroteos aquí en Estados Unidos. Han aumentado los asesinatos. Y no solo aquí. Yo me atrevería a decir casi en todo el mundo. Y la cuestión fundamental es que aquí se nos presenta una descripción de un pueblo que ha pasado por un proceso de refinamiento y purificación. Porque aunque hemos visto estos versículos en el contexto de los últimos días, ¿qué principios vemos aquí que nos pueden ayudar ahora mismo a entender mejor de qué se trata el proceso de purificación y refinamiento? Incluso, ¿verdad?, para nosotros hoy en día. Porque no vamos a cambiar de la noche a la mañana. Mire lo que dice Apocalipsis 22:11. Allí se lo puse en la pantalla. ¿Qué dice? Que el injusto haga injusticia todavía. Que el impuro sea impuro todavía. Y que el justo haga justicia todavía. Y que el que es santo, santifíquese todavía. Estamos en ese tiempo en donde tenemos que hacer una decisión. O estamos con Dios o estamos contra Dios. No hay un término medio. Y los que ya somos conocedores de Dios, tenemos que hacer nuestra decisión. Nos santificamos. Nos seguimos santificando. O nos tiramos a la perdición. Devaluamos las ordenanzas del Señor. Tiramos por tierra sus mandamientos. Pisoteamos su ley. Nos volvemos soberbios. Y nos amparamos a la gracia de Dios. Cuando hemos estudiado que la gracia, la verdadera gracia de Dios, o sea, la verdadera salvación que Dios te da, tiene que tener un fruto en tu vida. Tiene que transformar nuestro carácter. Y es un proceso. Pero es triste a veces que podemos pasar año tras año tras año adentro de un edificio. Porque si no somos transformados por la gracia de Cristo, ese no es un templo de adoración para nosotros. Es simplemente un edificio. Porque para los verdaderos cristianos, verdaderos seguidores de Cristo, ese es el templo de adoración donde vamos a adorar al Señor.
Porque el que entra a un edificio como un edificio cualquiera, entra porque ya entra como una persona cualquiera y va a salir de allí igual. Esos edificios a los que nosotros llamamos iglesia, erróneamente, esos son templos. Porque la iglesia somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. El Señor viene por su iglesia, dice la Escritura. El Señor no viene por ese edificio de concreto o de hierro o de lo que sea que esté construido. El Señor viene por su pueblo, por su iglesia, por su esposa. Su esposa tiene que tener características sin mancha, sin arruga, pura. Y eso únicamente se logra a través de reflejar el carácter de Cristo. Porque es Él el que nos purifica, el que nos santifica, Él es Él el que nos transforma. Vamos entonces a pasar al día jueves. Y en el día jueves es el carácter y la comunidad. El carácter y la comunidad. Hay un canto que dice así, ¿verdad? Soy una roca, soy una isla. Yo no sé si ustedes alguna vez se han sentido así de querer estar solos o de ser nada más una roca, una isla. Hasta quizás, ¿verdad? Han escuchado a gente que dice, bueno, mi caminar con Dios es una cuestión personal y no es algo de lo que yo quisiera hablar. Volvemos otra vez, hay que entrar en contexto bíblico. Y para eso vamos a leer nosotros allí el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 16. Es muy importante que leamos la Escritura. Es muy importante. Mire lo que dice a partir del versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, fluctuantes, sino llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, ¿qué está destacando aquí el apóstol Pablo? Porque ¿qué papel otorga a la comunidad? Cuando Pablo escribe a los Efesios, caracteriza, ¿verdad?, a la iglesia como un cuerpo. Ese es el ejemplo que está dando, en donde Jesús es la cabeza y su pueblo constituye el resto. Ahora, si observamos el versículo 13, notaremos que el propósito final de vivir en esa comunidad es experimentar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para eso nos necesitamos unos a otros. Sin duda que, ¿verdad?, es posible ser cristiano en soledad. De hecho, a veces es inevitable estar o sentirnos solos. Al igual que muchos a lo largo de los siglos que fueron ridiculizados y fueron perseguidos, estuvieron solos. Pero es un poderoso testimonio, ¿verdad?, del poder de Dios, que los hombres y las mujeres no cedan bajo las presiones que los rodean. Sin embargo, si bien esto es cierto, aquí el apóstol quiere enfatizar una verdad esencial. En última instancia, experimentamos y revelamos a la plenitud de Cristo
cuando trabajamos juntos en comunión los unos con los otros. Y es por eso que tenemos nosotros que mirar el contexto de cómo la iglesia tiene que funcionar. Cuando nos unimos y estamos en un solo sentir, es cuando vamos a trabajar de una manera más eficiente para honra y gloria de Dios. Y aquí Pablo dice que debe de suceder antes, ¿verdad?, de que la plenitud de Cristo se pueda revelar en nosotros, en nuestra comunidad cristiana. Debe de suceder esto. Debe de suceder la unidad en el cuerpo de Cristo. Porque no podemos reflejar unidad a las comunidades exteriores si la comunidad cristiana no está unida. Si nosotros como hijos de Dios no somos unidos, no trabajamos en un solo sentir, no trabajamos para una sola causa, que es exaltar y glorificar el nombre del Señor. Ahora, ¿en qué va a ser la diferencia, verdad? El testimonio de una comunidad que revela la plenitud de Cristo, al que revela la plenitud de una sola persona. Claro, por supuesto que la comunidad, o sea, la unidad va a tener más impacto. Tiene más impacto más personas que una sola. Y esto es lo que se está tratando de explicar aquí, ¿verdad?, en el carácter de la comunidad. O sea, cuando nos unimos en un solo carácter, el carácter de Cristo, vamos a tener un impacto explosivo, en donde vamos a poder alcanzar a muchas gentes. Y ahora, estas implicaciones de trabajar aquí, tiene un contexto en el gran conflicto. En gran conflicto. Porque es fácil ser agradable cuando estamos solos, ¿verdad? O con extraños. Es fácil ser agradable. A muchos nos sucede. Cuando nosotros visitamos, por ejemplo, se nos invita a ir a otra iglesia cuando llegamos y son hermanos de la misma fe, pero no los conocemos íntimamente, personalmente. Es agradable y es fácil estar allí entre extraños. Ser bueno entre extraños. Pero es mucho más difícil ser amables con los que nos conocen muy bien. Pero es más difícil todavía ser amables con las personas que a veces no congeniamos. Pero esto significa que cuando todavía mostramos gracia y bondad por estas personas, ¿verdad?, que tal vez nos han tratado mal, que tal vez nos hacen daño, que tal vez incluso nos han calumniado. Pero cuando nosotros damos esta gracia a estas personas y somos bondadosos con ellas, estamos nosotros dando un gran testimonio de que hemos conocido al verdadero Dios. Estamos reflejando el carácter de Cristo. Es un testimonio irresistible de la verdad acerca de Dios. Tenemos que esforzarnos para tener un carácter, cada uno personalmente, un carácter como el de Cristo. Cuando nos unimos en comunión todos y venimos a ser el cuerpo de Cristo, tendremos un impacto irresistible y presentaremos el Evangelio con una verdad irresistible para aquellos que no conocen a Dios. Creo que estas enseñanzas han sido pero súper buenas para mí. Súper buenas. Espero que sean de igual súper buenas para ustedes, mis amigos, mis hermanos. Hemos terminado, ¿verdad?, este estudio. Pero saben que el Señor Jesús también dijo estas palabras y las dijo para el tiempo de hoy, para cada uno de nosotros. Allí en el libro de Marcos dijo: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si vendrá al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente
no nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Marcos 13, 35 al 37. Porque vivimos en un tiempo cuando no podemos ni por un momento apartar los ojos espirituales de Cristo. Su amonestación es, y lo que vosotros digo, a todos los digo, velad. No hay ni siquiera un cristiano profeso que no necesite esta amonestación y cuyo corazón no soportará la vigilia. Hay que permanecer, hay que mantener el corazón velando constantemente, con toda diligencia, vigilando la aproximación del enemigo, velando contra los antiguos hábitos e inclinaciones naturales, para que no se afirmen, que no vuelvan, que no lleguen a nosotros. Hay que hacer estas inclinaciones retroceder, hay que velar, haciéndolas retroceder 100 veces si es necesario. Vigilando los pensamientos, vigilando los planes, para que no se vuelvan planes egoístas. Hay que velar, hay que orar, para que no entremos en tentación. Como María, necesitamos sentarnos a los pies de Jesús para aprender de Él, habiendo elegido esa mejor parte que nunca se nos quitará. Y como Marta, necesitamos trabajar cada vez más en la obra del Señor. Las realizaciones cristianas superiores pueden lograrse únicamente pasando mucho tiempo sobre nuestras rodillas en sincera oración. Una sola fibra de la raíz del egoísmo que permanezca en nuestra alma brotará cuando menos pensemos y nos contaminará. Estamos en el mundo del enemigo. El que fue arrojado del cielo ha descendido con gran poder. Procura cautivar a las almas con ayuda de todo artificio e invención. Y a menos que velemos constantemente, nosotros podemos ser fácil presa de sus engaños. Recordemos que somos mayordomos a quienes nuestro Señor ha encomendado el cuidado de su casa e intereses. Seamos fieles en nuestra responsabilidad. No sea que venga repentinamente y nos encuentre durmiendo. Estemos atentos velando, hermanos. Agradezco a Dios por permitirnos haber estado en este estudio. Agradezco a ustedes que continúan mirando estos videos, estudiando conmigo. Dejen agradecimientos, dejen peticiones, dejen comentarios en este video. Eso nos ayuda. Cuando yo veo un comentario, me alegro porque sé que hay alguien al otro lado de esta cámara que está recibiendo instrucción, directamente de la Escritura. No de lo que yo pienso, sino de lo que Dios ya dejó establecido. Continúen, por favor. No se den por vencidos. Háblenle a otros que Cristo ya viene. Y recuerden lo que yo les digo cada vez al terminar este estudio. Si ustedes dicen que aman a Dios, por favor, mis amigos, mis hermanos, amen a su prójimo. Que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima.